en la provincia de Santa Fe. Para empezar, vamos a decir que a lo largo de todo este proceso la seguridad estuvo garantizada. Los días previos al de ayer teníamos un promedio de no menos de 100 móviles en la ciudad de Rosario, 140 caminantes, a lo que se sumaba una cantidad variable entre 50 y 60 móviles de las fuerzas federales. Se trabajó en conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, se redistribuyeron fuerzas para garantizar el policiamiento urbano. No hubo situaciones de gravedad, todas las incidencias fueron atendidas. Esto como paso previo, necesito decirlo, porque justamente este cuadro de situación que aún en el contexto de una situación de conflicto y de reclamo, nos dio una operatividad que osciló entre el 80 y el 90% en los días previos, consolidándose ayer a partir de las 10 de la noche, y sobre todo con el último cambio de guardia, en un 90% de la operatividad normal de la unidad regional. Nos dio la posibilidad, porque esta fue un poco la condición que se había puesto ya en los días previos, en los que hicimos un ofrecimiento al diálogo, que finalmente antes había sido frustrado porque no se había logrado esta relativa normalización de la operatividad. Es decir, lo que se había transmitido, y esto lo aclaro porque hubo varias versiones por ahí, nosotros en ningún momento nos negamos a dialogar. Nosotros no podíamos sentarnos a dialogar en el marco de sentirnos que el diálogo iba a ser condicionado o condicionante de la operatividad policial posterior. Es decir, para sentarnos a dialogar pedimos que se restablezcan niveles razonables de patrullaje y presencia policial en la zona urbana. Esto, a partir de aproximadamente las 10 de la noche del día de anoche, fue cumplido, y cuando empezamos a verificar que el grueso de la flota policial que se había hecho presente sobre la jefatura de unidad empezaba a desplazarse y volvía gradualmente hacia las funciones en cada uno de sus respectivos cuadrantes, nos pusimos en contacto con quienes hasta ese entonces habían sido en principio o habían surgido como posibles interlocutores, sabiendo que por supuesto la interlocución en estos casos siempre puede estar sujeta a alguna discusión. Me ayudan, chicos, es un tema complejo y no quisiera que nos distraigamos si es posible. En el marco de una fuerza de seguridad que por supuesto no tiene canales formales de representación laboral, es complejo encontrar interlocutores, y es complejo encontrar interlocutores que de alguna manera puedan retransmitir un cierto acuerdo y garantizar algún grado de cumplimiento. Por eso es que no fue que pedimos una garantía del 100%, pero cuando vimos que se cumplió lo que pedíamos, que fue una muestra de buena voluntad. Es decir, queríamos que quienes estaban reclamando dieran una muestra, no hacia nosotros, hacia la ciudadanía. Que la policía diera una muestra de compromiso hacia la seguridad de los santafesinos y de los rosarinos. Verificada esa muestra en un grado muy importante, porque también debo decir que fue muy importante el acatamiento del pedido, procedimos a entablar contacto con una serie de referentes y delegados del personal que se estaba manifestando. Fueron convocados a la sede de gobierno, donde fueron atendidos por mí en forma conjunta con el ministro de Economía, que aquí me acompaña. En todo este camino, reitero, valoramos como un hecho, dentro de un clima de claramente conflicto, porque hubo conflicto, y eso hay que decirlo, pero los conflictos pueden tener distintos grados y escalas. En el marco de un reclamo, de un conflicto, la seguridad nunca, en ningún momento, fue descuidada
en la provincia de Santa Fe ni en la ciudad de Rosario. En este marco, y habiendo puestos en marcha una instancia de diálogo que por supuesto no se agota en un día y seguramente será un proceso que sigamos construyendo, ante todo quiero instar al escaso personal que aún queda en una actitud, digamos, de no haber recuperado la normalidad del servicio, entendiendo que puede haber una dificultad en transmitir, en comunicar lo que se habla en una instancia de diálogo y hasta que llega al último de los funcionarios policiales por la naturaleza misma de esta representación de la que estamos hablando, quiero públicamente instarlo a que quienes hubieran sido objeto de medidas administrativas, tal como está siendo notificado en este momento, ya se presenten, tomen el arma, tomen el chaleco y de inmediato se reintegren al servicio ordinario en la Policía de Santa Fe. Esto como primera medida. Segundo, esto va a implicar, obviamente, que en lo inmediato van a salir de la situación de disponibilidad en la que habían sido preventivamente colocados. Los reclamos, en primer lugar, creo que versó, más allá de que muchas cuestiones obviamente se presentaron en el petitorio, creo que conforme avanzaron los días, el reclamo fue pasando a una cuestión de índole salarial. Concretamente, entiendo que en esto, por supuesto, después va a dar mayores precisiones y detalles el ministro de Economía. Entendemos que el planteo central fue, sabiendo que la institución policial es una institución vertical y la remuneración está condicionada en principio por la jerarquía, el escalafón y la antigüedad, y además se ve afectada por una serie de suplementos que compensan tareas específicas de calle o de otro tipo, el planteo fue que aún quien está en la jerarquía más baja, quien no tiene antigüedad y no cumple ninguna de estas funciones acreedoras de una remuneración extra, un plus, es decir, el que menos gana se aproxime a lo que se llamaría la canasta básica. Por supuesto, esto presenta una cierta complejidad para responderlo en el momento, porque para empezar, hoy a la tarde se publica la actualización de los datos del INDEC sobre canasta básica, con lo cual vamos a estar a ese dato como para empezar a construir una política pública a este respecto. De todas maneras, yo quiero decirles que, tal como de alguna manera hemos plasmado en instancias de política salarial previa, el reclamo, después digo, vamos a empezar en el cómo, el cuándo, el de qué forma, pero esto lo quiero reiterar, lo hemos dicho en los días previos. El fondo de los reclamos, nosotros lo entendemos y lo consideramos muy aceptable y muy admisible. No se planteó, mire, no se planteó ninguna medida que sea no razonable, que sea una locura. Se plantearon cosas que nosotros entendemos que apuntan a mejorar el poder adquisitivo del trabajador de la Fuerza de Seguridad y a mejorar la situación de bienestar del personal de la Fuerza de Seguridad. Con lo cual, nosotros inicialmente, como ya hemos dicho, juzgamos que el reclamo en el fondo es correcto. Después digo, podemos discutir números, cifras, baremos, pero digo, es atendible y no lo descalificamos desde ningún punto.